Bien, vamos a hablar de la expresión calculate, que es muy parecida a la función sumar si en Excel. Bien, para hacer un pequeño ejemplo, yo he extraído de aquí el año de la fecha factura. Y el extraer simplemente he usado la instrucción year, ¿vale? Year de tabla de fecha factura y hemos extraído el año. Ahora yo voy a agregar otra columna en la cual yo les voy a decir, de momento no les voy a poner nombre, voy a poner la palabra calculate y ahora voy a ponerle sum de monto factura. Entonces, de momento lo estamos diciendo que nos sume el monto factura. Vamos a poner un punto y coma y ahora dice el filtro. Bien, el filtro va a ser el siguiente. Nosotros les vamos a decir que solamente nos tiene que sumar aquello que de la tabla año sea igual a 2014. Solamente tiene que sumar eso. Hemos cerrado esto y aceptamos. Bien, aquí tenemos lo que son las sumas, ¿vale? De los años 2014. Si vamos bajando, vemos que en el año, por ejemplo, 2015, pues no pone nada. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio que le hemos dicho, ¿vale? Solamente suma el año 2014, que es el criterio que nosotros le hemos dicho. Entonces ya le digo que es muy parecida a la función sumar si en Excel. La síntesis de la función calculate es calculate expresión, filtro 1, filtro 2, ¿vale? Expresión sería la expresión que nosotros ponemos a evaluar como en el ejemplo, ¿no? Que hemos puesto suma de monto factura. Y filtro 1, filtro 2, filtro 3, etcétera, pues sería el filtro que nosotros queremos ponerle. Como en el ejemplo anterior, nosotros le hemos puesto que el año solamente asume el monto factura si el año es 2014, ¿vale? Esos serían los filtros. Pero esto también tiene una serie de restricciones. Por ejemplo, la expresión que nosotros pongamos nunca puede hacer referencia a una medida, ¿vale? No podemos usar un calculate anidado. La expresión como resultado no puede ser el escaneo de una tabla o que devuelva una tabla, ¿vale? Estas son algunas de las restricciones de calculate. Vamos a hacer otro ejemplo con la función calculate. Por ejemplo, yo quiero ver solamente las ventas de este cliente, Liu Luis. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es que voy a modificar la misma calculada que hicimos antes, porque lo que tiene que sumar sigue siendo el monto factura. Entonces, lo único que yo voy a modificar es lo siguiente. Le voy a decir que el cliente, como es texto va entre comillas, tiene que ser igual a Liu, coma, ¿dónde está? Lows. Y cierro y acepto. Esto que lo he escrito mal. Lo is. Ay, ay, aquí he dejado yo un espacio. Aceptamos y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos lo que este cliente ha gastado. Ahí también aparece. También podemos hacer un filtro por cliente y decirle que solamente queremos ver a Liu, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos todas las ventas que ha hecho Liu, ¿vale? Entonces en este caso hemos hecho otro calculate que sería, ya te digo, si fuera en Excel estamos sumando todas las ventas que ha hecho este cliente. Bien, ahora yo he cargado otra tabla, ¿vale? Tenemos clientes, cobranza, tipo, ubicaciones y ventas. Y yo le voy a decir que de la tabla ventas me tiene que sumar el monto factura siempre que el cliente, ¿vale? El cliente que está aquí lo tiene que buscar en la tabla de clientes. Es decir, que si el cliente está en la tabla de cliente y pertenece al cliente que yo le voy a poner como filtro, me lo tiene que sumar. Entonces nos vamos a la tabla ventas. Bien, entonces yo me voy a poner en la tabla ventas, voy a pulsar con el botón derecho, voy a decirle nueva columna, tampoco le voy a poner nombre y yo le voy a decir calculate, le vamos a decir porque nos tiene que sumar el monto, ¿no? El monto factura de ventas, siempre y cuando, ¿vale? El cliente de la tabla cliente, de tabla cliente, va a ser igual y vamos a elegir un cliente cualesquiera, el mismo que antes, liu, lo uis,
¿vale? Es decir, le estoy diciendo que si la tabla clientes encuentra a este usuario, pues que me coja la cantidad de multifactura y me la sume. Aceptamos. Y aquí lo tenemos igual que antes. La única diferencia es que en este caso no está sumando el cliente de la misma tabla, sino está cogiendo el cliente de esta. ¿Vale? Eso sería otro ejemplo. Vamos a dejar de momento aquí la instrucción calculate, aunque más adelante iremos viendo más ejemplos.